González Fiorella. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Icaza Enrique. Icaza Enrique. Jiménez Jofre. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Jubín José. Jubín José. Lapo Priscila. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Leones Kevin. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Macías Larisa. Macías Larisa. Mazú Karim. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Muñoz Betsabe. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Naranjo Enrique. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Núñez María. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Pasquiewicz André. Presente, doctor. Pazmiño Andrés. Pazmiño Andrés. Pérez Víctor. Presente, doctor. Buenas tardes. Disculpe. Buenas tardes. Pérez José. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Peñafiel Alan. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Polit Lorena. Buenas tardes, doctor. Presente. Buenas tardes. Rimbaldo María. Buenas tardes, doctor. Presente. Buenas tardes. Romero Joseph. Buenas tardes, doctor. Presente. Buenas tardes. Rosero Israel. Buenas tardes, doctor. Presente. Buenas tardes. Salazar Soledad. Buenas tardes. Presente. Buenas tardes. Solórzano Guillermo. Buenas tardes, doctor. Presente. Buenas tardes. Soto María. Buenas tardes, doctor. Presente. Buenas tardes. Tobalina Giuliana. Buenas tardes, doctor. Presente. Buenas tardes. Valareso Arianna. Presente. Buenas tardes. Buenas tardes. Villavicencio Andrés. Buenas tardes. Presente. Buenas tardes. Viñán Sebastián. Buenas tardes, doctor. Presente. Buenas tardes. Yerobi Paola. Presente. Buenas tardes. Buenas tardes. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Disculpe, es Macías. Estoy presente, por favor. Ok. ¿Alguien más? ¿Nadie más? Ok. Bueno, vamos a continuar entonces con lo que tenemos programado. Hoy día vamos a hablar sobre el sueño y sobre trastornos del pensamiento, la emoción y la memoria, ¿no? Bueno, teníamos pendiente, dejamos una tarea en que ustedes tenían que investigar cuál era la fisiopatología de las encefalitis, ¿no? ¿Algún voluntario que quiera comentarnos cómo funciona esta fisiopatología? Ok, señorita Aguirre. Aguirre, sí. Bueno, de lo que yo había encontrado es que la encefalitis es un proceso inflamatorio agudo del parénquima cerebral que puede producirse por algunos mecanismos, como por ejemplo en el caso de las encefalitis primarias, directas o primitivas. Estas de aquí se van a dar porque existe la presencia de un patógeno que invade el sistema nervioso central, porque este pudo pasar la barrera hematoencefálica, como en el caso del arbovirus, o porque hay un transporte axonal retrógrado, como en el virus de la rabia, o también porque aparece un patógeno que agrede directamente a las neuronas, como en el virus del herpes simple. Y también tenemos otro tipo de encefalitis, que son las encefalitis virales, sobre todo en las que son de causa herpética,
en donde la puerta de entrada más común o más frecuente es la faringe, aunque también se puede dar por vía genital. Y actualmente existe evidencia de que hay una ruta hacia el sistema nervioso central que se da por la vía del nervio óptico, olfatorio, o el trigeminal. Y esto de aquí va a afectar mucho más a pacientes con defectos genéticos en la inmunidad innata. Después tenemos la infección primaria del virus. Después de la infección primaria, el virus puede permanecer latente dentro del ganglio sensitivo trigeminal hasta que por mecanismos que aún se desconocen, se reactiva. Y cuando se reactiva, este va a avanzar por las ramas del nervio trigeminal y va a comprometer la región orbitrofrontal, el cíngulo, la ínsula y la porción más medial del lóbulo temporal, afectando con mayor frecuencia a la sustancia gris, y puede presentarse de manera asimétrica o bilateral. Tenemos que en las encefalitis virales se puede producir hemorragias petequiales confluentes, necrosis tisular, edema o inclusiones intranucleares, como lo que serían las inclusiones de Cowdrey de tipo A. Y en las neuronas o células gliales se ocurre este tipo de inclusiones intraneuronales. En la viremia nosotros podemos decir que se produce una inflamación capilar y endotelial en los vasos corticales y hay una unión córtico-subcortical que va a afectar el parénquima cerebral en sí. Entonces, el proceso de la viremia, las células linfocitarias se van a infiltrar en lo que serían las leptomeninges, como los virus en los plexos coroideos, y la diseminación también puede ser hematógena. Por otro lado, en las cefalitis que son por mecanismos automediados o autoinmunes, el efecto se da porque hay una acción del sistema inmune en el tejido cerebral que afecta principalmente a la sustancia blanca, contrario a lo que ya habíamos mencionado antes, que la encefalitis viral iba a afectar principalmente a la sustancia gris. Este aquí se da por un agente infeccioso o por una vacuna y va a desarrollar una respuesta inmunitaria desmelinizante o mediada por autoanticuerpos frente a los antígenos cerebrales. Ok, bastante completa la descripción que nos da la señorita Adriana Aguirre, ¿no? ¿Alguien desea acotar algo más? ¿Nadie? Bueno, nos quedamos con lo que acaba de decir la señorita Aguirre, entonces. Les revisaré en la tarea lo que tenga cada uno de ustedes. Solamente quiero, a ver qué pasó. Solamente quiero resaltar, son dos puntos, que es lo que más nos... Una pregunta, ¿qué les sale como pantalla compartida a ustedes ahorita? Ahorita se quitaron... Me salía de diapositivas, pero ahorita se quitó. ¿Y ahorita Y tienen ya la después. diapositiva? Sí, doctor, ahorita ya se ven las diapositivas. Ok. Bueno, criterios básicos sobre la encefalitis, ¿no? El daño viral, principalmente, vemos que principalmente las encefalitis son de causas virales, independientemente del origen y todo ello. Existe una hemorragia necrosante local y edema cerebral, ¿no? Existe degeneración progresiva de los cuerpos neuronales y que existen virus que pueden producir otro tipo de manifestaciones. Por ejemplo, los poliovirus son virus que tienen mucha afinidad por las células del asta anterior de la médula espinal, ¿no? El cuadro clínico que va a producir la encefalitis es un cuadro muy parecido al que se produce en la meningitis. Signos inflamatorios del sistema nervioso, ¿ya? Independientemente del lugar, ¿no? Caracterizados por fiebre, cefalea y rigidez de nuca. Alteraciones neurológicas como desorientación, letargo, convulsiones, parálisis focal, delirios y coma, ¿no? Eso principalmente. Esas son las como para tener la idea firme, la idea fija, ¿no? Como bien dijo la señorita Aguirre, existen también las reacciones inmunológicas que pueden desencadenar un cuadro de encefalitis. Y en algunos casos, inclusive las encefalitis pueden ser parte de un cuadro inmunológico sistémico, como por ejemplo en el lupus eritematoso. Vamos a ver lo que es el sueño, ¿ya? ¿Alguien que me dé una definición sobre lo que es el sueño? Vendría a ser un periodo de inactividad del cuerpo y la mente. Un periodo de inactividad del cuerpo y la mente, dice la señorita Astudillo, ¿verdad? Que está bien. ¿Alguien quiere acotar algo más que ocurra durante el sueño? ¿Qué es el sueño? Estoy segura de que es un periodo de inactividad del cuerpo, pero no tanto de la mente, la verdad.
no explique cómo estructurarlo. Sí, podemos entrar en el plan de revisar esa parte, ¿no? Todos esos criterios tienen validez, ¿no? Veamos el concepto que nos dice de lo que es el sueño y qué pasa durante el sueño. Por definición, el sueño es de un periodo de inactividad y restauración de la actividad física y mental. ¿Ok? El sueño aporta el tiempo necesario para que ingrese a la memoria la información que se ha adquirido durante todo el día y restablece la comunicación entre varias partes del cerebro. Por eso podemos, de acuerdo a lo que estamos viendo de conceptos revisando, bueno, sí es una inactividad tanto física y mental, ¿ya? Que el cuerpo humano lo necesita, ¿ya? Para poder retomar las energías que se han perdido durante el día, poner ciertas estructuras en orden, ¿no? Por eso decimos que aporte el tiempo necesario para que ingrese a la memoria la información que hemos adquirido durante el día, ¿ya? Y restablece la comunicación entre varias partes del cuerpo. Es decir, restituye el desgaste que hemos tenido en el día. El sueño está controlado por situaciones que se llaman, que se los conoce como los ritmos circadianos de vigilia y sueño. Existen, bueno, los ritmos circadianos, mucha gente los denomina reloj biológicos, ¿no? En lo que tiene que ver con vigilia y sueño, bueno, el reloj biológico está representado por el núcleo supraquiasmático, ¿ya? En lo que tiene que ver con vigilia y sueño, los estímulos que lo llevan al núcleo supraquiasmático a regular estas dos actividades, el sueño y la vigilia, vienen de estímulos luminosos adquiridos por la retina, que envía señales, aferencias, hacia el núcleo supraquiasmático, ¿ya? Este va a estimular a la glándula pineal a que secrete melatonina, ¿ya? Y la melatonina va a ser la responsable de, en su secreción o su inhibición, de producir el sueño o la vigilia. Los trastornos del sueño son de 4 tipos, los podemos agrupar en 4 unidades. El insomnio, las narcolepsias, el apnea obstructiva del sueño y las parasomnias. Vamos a ver cada uno de ellos. El insomnio constituye el trastorno del sueño más frecuente. Se piensa que del 10 al 15% de la población sufre de insomnio. Pero no solamente, no basta con decir insomnio es el no dormir, ¿no? Tiene que llenarse criterios clínicos para poder diagnosticar que alguien sufre de insomnio. Y para ello nos valemos de trastornos o criterios de trastornos nocturnos o criterios de trastornos que ocurren durante el día. ¿Ok? Entonces necesitamos que cumpla por lo menos 3 de los siguientes 4 criterios nocturnos. Incapacidad para iniciar el sueño, dificultad para mantener el sueño, despertar muy temprano, ¿ya? Esto nos habla de trastorno del sueño en su etapa inicial, media o terminal, y sueño que crónicamente no es reparador. Esos son los criterios nocturnos, 3 de ellos, más uno de los siguientes criterios diurnos: fatiga o somnolencia, alteración en la atención, concentración o memoria, mal desempeño social o laboral, alteraciones del estado de ánimo y cefalea. Es decir, el cumplimiento de 3 de estos criterios nocturnos más un criterio diurno nos da el diagnóstico de que la persona sufre de insomnio. El insomnio lo podemos clasificar de 2 maneras, por su origen y por su evolución. Por su origen decimos que es primario una vez que se haya descartado de que no exista una causa secundaria que lo produzca. Los trastornos secundarios, los insomnios secundarios pueden responder a coexistencia con otras enfermedades y lo denominamos insomnio comórbido. Se asocia a otras causas como dolor, trastornos psiquiátricos, medicamentos, etc. Por el cuadro evolutivo del insomnio se lo puede dividir en insomnio agudo e insomnio crónico. El insomnio agudo es el que se caracteriza por periodos cortos sin dormir y se caracteriza principalmente porque este insomnio desaparece una vez que se resuelve la causa de base que lo desencadenó, sea estrés, problemas físicos, etc., ¿no? Otra causa que no atañe a problemas patológicos ni a problemas es el jet lag, la adaptación a los cambios horarios.
El insomnio crónico lo podemos definir como 30 días con los síntomas que hemos descrito anteriormente. Estos pacientes se van a quejar de que sufren de irritabilidad, depresión, fatiga, etc. ¿Ya? Y generalmente el insomnio crónico se asocia a a situaciones secundarias. ¿Ya? ¿Cuáles son ellas? Por ejemplo, dolor, inmovilidad, embarazo. Enfermedades que por su condición tienen tendencia a empeorar durante la noche, como es la insuficiencia cardíaca, la dificultad respiratoria o el reflujo gastroesofágico. Ciertos medicamentos y drogas también pueden inducir insomnio, como es el alcohol, la cafeína y el uso de drogas recreativas. El siguiente trastorno del sueño es... ¿Sí? Y tengo una duda. Dígame, si puedo despejársela con gusto. Sí, es que había visto que una de las formas de tratamiento también era tomar ciertas medidas higiénicas y no entendí por qué. No sé si me puede explicar qué tiene que ver esto en el desarrollo de la fisiopatología del ¿Con qué refiriéndonos a medidas higiénicas nos referimos Ajá. Es ¿A que qué? no lo desarrollaron tanto en donde lo había leído y solo vi que este podría ser un causante, una que altere. Entonces, el mejoramiento de este podría mejorar el... Me imagino que se refiere a condiciones de vida, ¿no? A regularizar nuestra vida, no solamente a lo que se puede referir a higiene personal, sino a lo que es higiene mental, cosas por el estilo, ¿no? ¿Ya? Pongamos situaciones como llego cansado y da ganas de tomar un baño, cosas por el estilo, y situaciones también de higiene mental, tratar de distraerse. Vimos de que una de las principales causas de insomnio agudo, por ejemplo, son exactamente los problemas, el estrés, cosas por el estilo. Me da la impresión de que más se refiere a higiene mental que higiene física, ¿no? Doctor, No he encontrado creo que en el libro está la definición de qué es higiene del sueño. Creo que ya lo leyó de allí. Ahí escribe una partecita donde lo explica. Dice que es el grupo de reglas e información acerca de las actividades personales y ambientales que afectan el sueño. Claro, por eso te digo que me parece a mí que hace más Entonces sí, se referencia basa más a... en el entorno, como decir. Sí, así es, más en lo que es una higiene mental que una higiene física propiamente, ¿no? Una higiene personal. Es lo que me da la impresión que es a lo que hace referencia, ¿no? Doctor, una pregunta. ¿Sí? Ajá. En el caso del insomnio crónico, como usted dijo, que es más de 30 días y todo eso, con otros síntomas asociados, el tratamiento correspondería a, más que todo, fármacos, ya sea hipnóticos o también antidepresivos, para tratar más que todo también sintomatología y todo. Sí, a ver, de lo que estábamos viendo inicialmente vimos que el insomnio crónico se caracteriza porque generalmente existe una causa secundaria que lo desencadena. Entonces, lógicamente, incluye el tratamiento de la causa de base que lo produce, ¿no? Si hemos superado la causa de base y vemos de que el insomnio persiste, ya es un insomnio primario, ¿no? Ya es un insomnio primario más que un insomnio secundario. Entonces, existen distintos tipos de medicamentos que ayudan a dormir. Existen medicamentos que son sedantes, medicamentos que son hipnóticos y lo que más se usa actualmente que son inductores del sueño, ¿ya? No tienen efectos neurológicos ni nada, sino que lo único que permiten es que pueda uno desencadenar el sueño y de ahí ese sueño es el sueño fisiológico. ¿Ok? Listo, doctor. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, veamos lo que son las narcolepsias, ¿no? Las narcolepsias es el término que se utiliza para indicar la tendencia de sueños anómalos. Incluye una somnolencia excesiva durante el día, alteraciones del sueño nocturno, manifestaciones relacionadas con el sueño REM, con la porción del sueño de los movimientos oculares rápidos. Y dentro de ellas tenemos las cataplexias, las alucinaciones y las parálisis del sueño. La somnolencia excesiva es la manifestación más común de la narcolepsia. Aumentan en estados de sedentarismo, aburrimiento. Puede desaparecer por momentos, puede no ser constante, sino aparecer por periodos, ¿no? Y se caracteriza porque no mejora con el sueño largo. Las alteraciones del sueño nocturno son periodos de sueño de aproximadamente 30 minutos y que se presentan alteraciones de lenguaje, memoria
y problemas para manifestar cosas, se las manifiesta de una manera sin sentido. Las manifestaciones relacionadas con el sueño REM, con el sueño de los movimientos oculares rápidos, incluyen las cataplexias, periodos breves de debilidad muscular y sueño que son desencadenadas por reacciones emocionales como la risa, el enojo, temores, etc. La parálisis del sueño es una experiencia terrorífica. Al dormirse o despertar, la persona siente que no puede respirar, que no puede hablar, no puede moverse. Y las alucinaciones son percepciones alteradas de la realidad en que se alteran los sentidos, principalmente existen alucinaciones visuales, alucinaciones auditivas, que se caracterizan porque se presentan al inicio o al final del sueño. La etiología de las narcolepsias se encuentran dos situaciones que pueden estar encadenadas entre sí o actuar de manera independiente. Se ha identificado que las personas que sufren de narcolepsias tienen un antígeno que es el antígeno leucocitario humano ALH de QB10602, ¿no? Existen también neurotransmisores secretados por el hipotálamo y que tienen relación con los estados de vigilia, que se llaman las hipocretinas 1 y 2, y alteraciones en ellas pueden producir estos estados de narcolepsia. Tenemos lo que es la apnea obstructiva del sueño. Primero definamos lo que es apnea. Se define como apnea el cese del flujo del aire a través de la nariz y la boca por un periodo de aproximadamente 10 segundos. Si hablamos de apnea obstructiva del sueño, es una persona a la cual tiene un cese de este flujo aéreo por una causa obstructiva al momento de dormir, como el mismo nombre de la enfermedad lo define, ¿ya? En el apnea obstructiva del sueño, estos periodos en que hay un cese del flujo duran de 15 a 20 segundos y pueden llegar a repetirse muy frecuentemente 300 a 500 veces por la noche, ¿ya? Como consecuencia de ello se presenta hipopnea, ¿ya? Es decir, disminución del cese del flujo aéreo hacia los pulmones y que puede llevar a producir una hipoxia. Como dijimos aquí, el trastorno es obstructivo puro. Epidemiológicamente afecta más a los hombres que a las mujeres, aumenta conforme avanza la edad, ¿ya? Existen antecedentes patológicos familiares en las personas que presentan estas apneas obstructivas. La enfermedad se repite en el entorno familiar, bastante frecuente en personas obesas. Dentro de los factores de riesgo vemos por qué pueden ser los obesos: aumento del perímetro del cuello, ¿ya? Personas que presentan ronquidos, generalmente los ronquidos se presentan por una obstrucción incompleta de la vía aérea. Frecuente en enfermedades como el síndrome de Cushing, la acromegalia, el hipotiroidismo y la diabetes mellitus. Como dijimos, esta es una enfermedad obstructiva en el cual la persona, al descansar en un decúbito dorsal, es decir, lo que conocemos comúnmente como boca arriba, ¿ya?, se produce una obstrucción al flujo aéreo por las mismas estructuras musculares. La lengua o la epiglotis comprimen el área y impiden el flujo de aire, ¿ya? Y de esta manera se produce la apnea obstructiva. Estudios recientes demuestran que inclusive estructuras de lo que es la rinofaringe también pueden producir obstrucción al flujo aéreo. Por eso estas personas mejoran de este cuadro a los cambios posturales y en casos más graves y de mayor soporte, mejoran con aparatos que ayudan a la respiración, a que pueda haber un flujo aéreo a mayor presión y de esta manera poder vencer las obstrucciones anatómicas que se puedan presentar, ¿no? Y por último tenemos lo que son las parasomnias. Las parasomnias son periodos indeseables o conductas que se presentan durante el sueño. Incluyen las pesadillas, sonambulismo y los terrores nocturnos, ¿sí? Las pesadillas son episodios vívidos y terroríficos que ocurren durante la noche y que se acompañan de un despertar abrupto. Afecta a un porcentaje alto de la población, de 10 al 15% de los niños entre los 3 y 5 años de edad. El 50% de los adultos expresan sufrir de pesadillas ocasionales y el 1% de los adultos refiere por lo menos una pesadilla semanal. Las pesadillas pueden ser parte de lo que se llama el síndrome de estrés postraumático, es decir, una persona que sufre una situación traumática le genera estrés y eso es lo que genera este trastorno del sueño, ¿no? Se acompaña de alteraciones en el sueño y de hiperexcitabilidad diurna. El sonambulismo son conductas automáticas complejas, como caminar sin rumbo, arreglar cosas,
leer libros, hacer cualquier cosa que tenga que ver con nuestra actividad diaria. Pero estos pacientes los hacen mientras están dormidos. El somnámbulo parece estar aturdido y al despertar está confuso y desorientado, ¿ya? Se lo puede encontrar asociado a trastornos psiquiátricos o abuso de psicofármacos. Y finalmente los terrores nocturnos, que se caracterizan por gritos fuertes y terroríficos y activación del sistema nervioso autónomo. Producen entonces taquicardia, taquipnia y diaforesis. Por lo general, estos terrores nocturnos se los encuentra relacionados con pesadillas. ¿Ok? ¿Alguna pregunta sobre estos trastornos del sueño? Doctor, yo tengo una pregunta sobre la narcolepsia. No me quedó un poco claro porque usted dijo que una de las causas, una de las cosas que causaba era la somnolencia, digamos, de una manera, extrema, por decirlo así, sobre todo durante el día. Pero, ¿cómo se puede diferenciar eso? Bueno, teniendo en cuenta las manifestaciones clínicas que nos dijo, como por ejemplo las parálisis del sueño. Pero, ¿cómo se puede diferenciar la narcolepsia en sí como diagnóstico a una persona, por ejemplo, que se quedó trabajando o estudiando hasta tarde y es por eso que tiene somnolencia, digamos, al día siguiente? Porque eso es algo ocasional. Trabajó hasta tarde y ese día presenta eso, ¿ya? Estos son trastornos patológicos en el día a día, ¿ya? O sea, por alguien que un día tiene una somnolencia excesiva, no lo vamos a diagnosticar como narcolepsia. Son situaciones que tienen que darse en el día a día, ¿no? O sea, no solamente el día, tiene que presentarlo durante un periodo de tiempo. Sí, dime. Disculpe que le interrumpa, pero digo, digamos, es una persona que es todos los días, digamos, que trabaja hasta tarde, por decirlo así. Y tiene somnolencia, se puede decir, todos los días, y digamos, termina el día viernes su semana laboral, ¿no? Pero el día sábado y domingo igual es tanto el esfuerzo que ha hecho, tan pocas las horas de sueño que ha tenido, que el fin de semana igual pasa así. O sea, eso es lo que... Claro, pero la respuesta me la estás dando tú mismo, ¿no? Tenemos una explicación a lo que está pasando, ¿ya? Tenemos una explicación que es una persona que está con un ritmo de vida alterado, ¿ya? Y eso es lo que le está produciendo este estado de somnolencia, por decirlo así, ¿no? Pero obedece a una causa. Acá estas situaciones no obedecen a una causa y por eso en el diagnóstico diferencial hay que incluir ese tipo de situaciones. En ellos no obedece a que pasa mayor cantidad de tiempo despierto, etc. Eso es una situación normal, ¿ya? Si no tienes un sueño reparador, no duerme el número de horas necesario y no estás habituado a eso, porque también el ritmo de vida lleva a que te habitúas a ese tipo de vida, ¿ya? Y no estás habituado, entonces lógicamente va a producir este tipo de patologías, pero tienes una causa que lo está desencadenando, ¿ya? Acá las causas que desencadenan una narcolepsia hemos dicho que tienen que ver más con situaciones de índole orgánicas como el déficit de antígeno leucocitario, la presencia de antígeno leucocitario o alteraciones en secreciones hipotalámicas. ¿Cómo las diferencias? Simplemente porque tienes una historia clínica en la cual a la persona le investigas cómo es su ritmo de vida y te das cuenta que el estado somnoliento se debe a que tiene una actividad aumentada, ¿ya? Entonces tienes una causa de base, ¿ya? No es algo patológico. Doctor. Ajá. Sí, me gustaría agregar algo con lo que decía el compañero de la narcolepsia. Como usted muy bien dijo, la narcolepsia se da porque existe un déficit en las células hipocretinérgicas que se proyectan a áreas del encéfalo que promueven la vigilia, ¿no? Entonces, en un estado de narcolepsia hay completa somnolencia. Lo que el compañero preguntó, me parece que fue cómo diferenciar un estado de narcolepsia con una persona fisiológica normal que simplemente tiene un estado de cansancio extremo. Quizás allí se podría realizar un electroencefalograma en donde se evidencie mayor actividad de ondas lentas y de sueño REM. La persona que tiene narcolepsia tiende a quedarse dormido y inmediatamente pasar de un estado de vigilia a un estado de movimientos oculares rápidos. Eso Claro. es característico. Claro, pero más que un electroencefalograma, bueno, el estudio del sueño es exactamente el estudio del electroencefalograma durante el sueño. Lógicamente que sí, pero el primer paso, que es a lo que me refería yo, el primer paso en investigación, ya, es exactamente la historia clínica, ¿no? La historia clínica de un paciente es, a ver, me llevo como a otro campo como para ponerte una situación más tangible.
Llega un paciente y dice que sube de peso, ¿ya? Sube de peso, lo investigo, ¿ya? Y sucede que el paciente me dice que come demasiado todo el día, ¿ya? Entonces tengo una causa por la cual sube de peso. Pero si llega un paciente que me dice que sube de peso y no come nada, entonces a ese paciente obligatoriamente tengo que investigarlo, ¿ya? Tengo que investigarlo, pedirle hormonas tiroideas, hormonas suprarrenales, etcétera, ¿no? Entonces, por eso te digo, el primer paso siempre es la historia clínica. Si llega un paciente que me dice, tengo somnolencia excesiva, ¿ya? ¿Y cómo es tu ritmo de vida? Bueno, trabajo hasta las 2 de la mañana y a las 5 ya estoy despierto nuevamente. Me parece que no justifica hacer un estudio de sueño, ni de electroencefalografía, ni nada por el estilo, si tengo la causa tangible de lo que me está diciendo, ¿ya? No es patológico que alguien que tenga un ritmo de vida acelerado, como el que hemos dicho, se queda hasta tarde, se despierta temprano y así es como vive, no es un estado patológico que tenga un sueño excesivo, ¿ya? Entonces, en la práctica médica diaria y en optimizar recursos, digamos, justifica hacerle a un paciente un estudio de sueño si me está diciendo que no duerme porque trabaja todo el día y al día siguiente, o estudia todo el día y al día siguiente se tiene que levantar temprano, ¿ya? O sea, me parece que es llegar un poco a lo exagerado. El primer paso siempre es la historia clínica y acostúmbrese que siempre en medicina vamos de lo más sencillo hacia lo más complicado. Diap. Ajá. Sí. Mira, bueno, dentro aquí de lo que es epidemiología hablamos casualmente de la obesidad, pero ya lo que hablas del obeso que se queda dormido y por los problemas de la caja torácica, eso es lo que se llama el síndrome de Pickwick, ¿ya? Y no tiene que ver con una obstructiva del sueño. El paciente con síndrome de Pickwick lo que tiene es un problema de expansión de la caja torácica, ¿ya? Entonces no alcanza a ventilar adecuadamente y retiene CO2, ¿ya? Y la somnolencia en ese paciente es por el CO2 retenido, que le produce somnolencia. Se llama síndrome de Pickwick por un personaje de Charles Dickens, me parece que era en Historia de dos ciudades, o en un cuento de Navidad, en uno de esos libros de Charles Dickens, aparecía este personaje que tenía este problema, ¿no? Por eso se llama síndrome de Pickwick. Pero es porque la falta de distensibilidad de la caja torácica en el paciente obeso lo hace retener CO2. Pero no es una apnea obstructiva del sueño. Ok. Bueno, a ver, ¿alguien quería preguntar algo más, creo? Sí, doctor, una pregunta. Sobre la cataplexia, usted dijo que era como pérdidas del tono muscular repentinamente, pero ¿eso quiere decir que te quedas dormido así en cualquier momento? ¿O cómo? Sí, y que estas situaciones como de enojo, risas, emociones, etcétera, actúan como un desencadenante, ¿ya? Un problema un poco complejo, ¿no? Pero se da de esa manera, ¿no? Bueno, si no hay preguntas más, pasamos al siguiente tema que tenemos a tratar para el día de hoy, que son las alteraciones del pensamiento, la emoción